Sin más preámbulos, entonces presentamos al doctor David Castaño Osorio, médico de la Universidad de Caldas, internista también de la Universidad de Caldas y prontamente magíster en epidemiología clínica de la Universidad de Antioquia. Doctor David Castaño, tiene la palabra. Muy buenas noches a todos, buenas noches Sebastián. Para mí siempre un placer poder participar de estas sesiones donde se puede aprender en conjunto y bueno, he tenido la oportunidad de aprender de muchos de ustedes. Hoy me siento con el deber de retribuirles un poco, mostrándoles desde la perspectiva de lo que he estado aprendiendo en estos 2 últimos años y tratando como de acercar como esta visión de ejercer y investigar en la medicina, ¿sí? Entonces, bueno, sin más preámbulos, voy a compartir la presentación, me dicen si la ven. Muy buenas noches, como lo dijo Sebastián, mi nombre es David Castaño, también soy egresado de la Universidad de Caldas, actualmente radicado en Medellín haciendo maestría en epidemiología clínica y pues muy interesado de poder continuar estos procesos conjuntos con GRAM. El día de hoy quisiera traerles a colación un tema que me ha parecido muy relevante porque es un tema que atañe al ejercicio médico y es este rollo de la medicina basada en la evidencia. Entonces, para darnos un poquito de contexto, hay que recordar un poco las particularidades que tiene el ejercicio médico, ¿sí? El quehacer médico tiene unas particularidades en su práctica que digamos que combina ciertos aspectos de humanidades que la acercan al arte, ¿sí? Y otros aspectos de la curiosidad y el rigor de las observaciones que la acercan a la ciencia. Digamos que esta visión pues, se acerca mucho con lo que orientaba Osler acerca de que la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de las probabilidades. Entonces, digamos que estas características, en tratar de mezclar la experiencia objetiva y subjetiva con el fin de lograr un desenlace clínico significativo para una persona, pues plantea una serie de retos en el ejercicio médico. Para guiarnos un poco acerca de cómo vamos a desarrollar esta charla, pues primero quisiera dar una abrebocas acerca del contexto histórico, su definición, que no es una definición absoluta, sino que es en construcción a lo largo del tiempo, los principios de esta visión, las bondades y limitaciones, el panorama actual en el que nos encontramos y las conclusiones al respecto, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Para entender de dónde viene la medicina basada en la evidencia, tenemos que entender que en los últimos 70 años la medicina tuvo un avance vertiginoso, ¿sí? A mediados del siglo pasado se empieza a estructurar de forma más detallada la investigación médica, más de una perspectiva positivista, tratando pues de medir, calcular, digamos como esa visión o paradigma clínico patológica o solamente orientado en la fisiopatología empieza a complementarse también por, digamos, por la toma de herramientas bioestadísticas para poder hacer estimaciones del efecto de intervenciones, para poder definir aspectos diagnósticos y de pronósticos en los diferentes pacientes. Esto llevó a un incremento exponencial en la información, ¿sí? A un aumento en las opciones terapéuticas y diagnósticas que los médicos nunca se habían puesto en contactos previamente, y esto llevó a que hubiese gran cantidad de heterogeneidad en las conductas médicas, ¿sí? Y si a esto sumamos que empezó a haber una alta demanda de recursos en los sistemas de salud y dificultades en su priorización porque había muchos posibles tratamientos, muchas posibles herramientas diagnósticas para los mismos problemas, pero no se sabía cuál era la mejor, ¿cierto? O cuál habría que priorizar o cuál se relacionaba con mejores desenlaces en los pacientes. Entonces, digamos que todo este escenario se prestó para que, digamos, se creasen las necesidades para que pudiese aparecer esta visión de ejercer la medicina, ¿sí? Y esto de alguna manera en qué se ve reflejado, ¿sí? Aproximadamente en el año 2000, para hacer pues una cuenta de dónde viene el flujo de la información que ha aparecido en los últimos 50 años, en el 2000 se publicaron más de 6 millones de artículos. Solamente en ese año se publicaron más artículos de lo que se había publicado entre el 55 y el 75, ¿sí? Y se estima que aproximadamente cada día se publican entre 73 y 75 ensayos clínicos y 11 revisiones sistemáticas se publican todos los días. Es decir, mantener al día de todo este tipo de cosas se hace sumamente difícil, tanto así que algunas estimaciones a mediados de la década del 90 sugerían que los médicos generales debían leer al menos 19 artículos al día para estar a la par con los desarrollos médicos de su momento.
una meta que es sumamente ambiciosa teniendo en cuenta las dificultades y las demandas laborales que tienen los médicos, la carga laboral que tienen los médicos en su día a día. Entonces, digamos que todo este gran flujo de información, pues obliga a cambiar un poco la perspectiva, ¿cierto? Es decir, empezar a sacar provecho, porque hay que recalcar que apareció información, ¿cierto? Y esta información es bastante valiosa porque esta información democratiza un poco el ejercicio de la medicina, ¿sí? Dejamos de ser de ser una medicina basada en la autoridad, donde está, digamos, como este clínico de trayectoria, de larga trayectoria, con conocimientos enciclopédicos, que lo comparte con las demás personas y que es irrefutable, ¿cierto? A poder contrastar esos conocimientos con la realidad y con fuentes un poco más objetivas. Entonces, digamos, este ejercicio de democratización es sumamente importante, pero digamos que empieza a desbordar las capacidades también de los clínicos y empieza a plantear la forma de cómo abordar esta información y cómo evaluar esta información, ¿sí? Y ese es el otro aspecto. Aparte de que había una gran cantidad de información, la pregunta es cómo, aparte de cómo priorizarla, cómo se debe interpretar ella misma. Y esto también ha planteado ciertas dificultades, porque en la medida en que la investigación clínica empezó a tomar herramientas de otras áreas, como el caso de la bioestadística, digamos que la formación médica no estuvo a la par y tenemos serias dificultades en entender ese tipo de lenguajes, en entenderlo y poderlo utilizar en nuestra práctica clínica. Y eso pues lo han demostrado, hay múltiples estudios donde evalúan que nosotros los médicos, a la hora de interpretar los resultados de ensayos clínicos, tenemos muchas dificultades para entenderlos, para identificar los sesgos, dificultades para interpretar la magnitud del efecto, ¿sí? Es decir, somos fácilmente engañables dependiendo de cómo nos coloquen la magnitud, o digamos como la medida de asociación de un desenlace, ¿sí? Y esto de alguna manera explica por qué cuando usted somete varios médicos a un cuerpo de evidencia para que saquen conclusiones, pueden haber conclusiones tan dispares a pesar de que se trata del mismo cuerpo de evidencia, ¿sí? De hecho, este estudio me pareció muy interesante, digamos, para traer a colación este fenómeno que les nombraba, que fue un estudio que se hizo en 8 países para mirar en clínicos, ¿cierto? Médicos de familia, internistas, algunos de ellos con formación de maestría o doctorado en investigación clínica, para mirar ellos cómo entendían las magnitudes del efecto, ¿cierto? Entonces, cuando uno se pone a ver, digamos, diferentes magnitudes del efecto, como diferencias de riesgo, riesgos relativos, o razones de medias, ¿cierto? Diferencias estandarizadas, diferencias de medidas estandarizadas, diferencias clínicamente de diferencias mínimamente importantes, y las diferencias de medias, vemos que la interpretación de ellos es muy baja, casi en ninguna de estas medidas logra más del 50%, ¿sí? Y de hecho ese fenómeno se mantuvo a pesar de que usted compara los diferentes países, porque lo interesante es que fueron países muy variados, países, digamos, con trayectoria de medicina basada en la evidencia, otros no tantos, y de diferentes latitudes, países europeos, Norteamérica, digamos que cerca a nuestra región teníamos una muestra de Chile, España también, Noruega, y vemos que los resultados fueron muy similares. Entonces, de entrada, hay unas limitaciones en que, pues, no sabemos, hay una gran cantidad de información, muchas veces no sabemos cómo priorizarla y no sabemos muchas veces cómo interpretarla, ¿sí? Entonces, digamos que todo este fenómeno fue lo que incentivó que apareciera la medicina basada en la evidencia, ¿cierto? Esta propuesta, que realmente el nombre fue un accidente, ¿sí? El nombre fue un accidente porque inicialmente se planteó que se llamara medicina basada en la ciencia, pero esto generó tanto resquemor, sobre todo en los básicos, porque era casi como una acusación de decir que hacerlo de otra manera era aproximaciones no científicas al ejercicio médico. Entonces, casi que en un borrón de ajustes cambió a este nombre, ¿cierto? Que incluso algunos lo tildaron de muy pretencioso y que cada vez con los años se ha ido decantando un poco más por fin circunscribiendo muy bien a qué es lo que hace referencia. Entonces, digamos que nació como una limitación, como una identificación en la limitación de la comprensión y el uso de la evidencia publicada en los médicos. De hecho, la medicina basada en la evidencia nace como un proyecto para implementar en la enseñanza de las residencias médicas en medicina interna en la unidad de McMaster en la década de 1990. Y digamos que por primera vez aparece reseñado en 1991 y en 1993 empieza a tomar una forma, digamos, empieza a estructurar de una forma más clara
y con unos objetivos y digamos con unas aplicaciones más definidas. De hecho, este es el artículo inicial donde por primera vez aparece el nombre de medicina basada en la evidencia, quien se acuñó a Goyat Gordon. Y digamos que lo que trata de colocar mucho en esto, cuando uno mira la discusión, es tratar de democratizar ese ejercicio de la medicina, de dejar que sea como esa medicina basada en la obediencia, o más bien la obediencia como en la autoridad, ¿sí? Y digamos que poder quitar como esas jerarquías y poder compartir la información disponible, poder colocar en contexto la evidencia, tratar de mirar qué tanto me ayuda esa evidencia en la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, la definición que se pudo estructurar a raíz de la medicina basada en la evidencia, esta es la definición que dio David Sackett, que es uno de los fundadores de este movimiento, ¿cierto? Es el uso concienzudo, explícito y juicioso de la mejor evidencia actual en la toma de decisiones sobre el cuidado de pacientes individuales. La práctica de la medicina basada en la evidencia implica la integración de la experiencia clínica individual con la mejor evidencia clínica externa disponible de la investigación sistemática, ¿sí? Entonces, esto tiene tres componentes. La experticia del clínico, es decir, todas aquellas habilidades que desarrolló a lo largo de su vida, ¿cierto? En su experiencia al tratar pacientes, ¿sí? La evidencia disponible, de la investigación disponible y algo muy importante, las preferencias del paciente, ¿sí? Porque una de las cosas que también resalta o que hay que resaltar de la medicina basada en la evidencia es también, digamos, tratar de sepultar esa visión paternalista del acto médico donde el paciente no tenía opinión o voto y que era un niño que tenía que estar sometido a la decisión de sus padres porque ellos sabían que era lo mejor para ellos. Entonces, digamos que hay que resaltar esta iniciativa que a pesar de que ellos lo dejaron explícito, muchas veces las críticas que nacieron de la medicina basada en la evidencia es porque la ausencia del conocimiento de su verdadera esencia, como veremos más adelante. Pero es muy importante tener en cuenta estos tres aspectos y que incluso vamos a ver que han venido evolucionando un poco más. ¿Cuáles son los principios o que en los que se fundamenta la medicina basada en la evidencia? ¿Sí? Entonces, digamos que el principio central, ¿cierto? Parte lo que es justificable o razonable creer depende de la confiabilidad de la evidencia y el grado en que creemos que la evidencia está determinada por procesos confiables y transparentes. La medicina basada en la evidencia reconoce un papel para todas las observaciones empíricas, sin embargo sostiene que hay una jerarquía, ¿sí? Y antes de avanzar en esto, cuando uno se pregunta ¿qué es la evidencia? ¿Cierto? Yo creo que la mejor manera de poderlo resumir después de ver tantas cosas y discusiones con profesores es una definición de un profe de acá de la Universidad de Antioquia, de la evidencia son motivos para creer, ¿sí? Cuando usted me muestra evidencia que me dé los suficientes motivos para creer en ello, eso es evidencia. Y digamos que entre esa evidencia me permita creer más, de una forma más sólida, de poder confiar, de saber de que ese proceso de evidencia fue transparente, yo puedo ceñirme un poco más a él y estar más tranquilo en los resultados que me está trayendo y más tranquilidad a la hora de yo manipularlos, ¿sí? Sin embargo, hay que tener en cuenta que la evidencia, digamos que si bien parte de la medicina basada en la evidencia hablaba de que había una jerarquía, como vamos a ver más adelante, es digamos más que por tratar de categorizar que haya mejor evidencia de primera o segunda calidad, es porque reconoce que las distintas fuentes de evidencia tienen algunas limitaciones que hay que tenerlas en cuenta a la hora de utilizarlas en nuestro juicio clínico, ¿sí? El segundo principio que respalda la visión de la medicina basada en la evidencia, que es la búsqueda de la comillas verdad, ¿sí? Se logra mejor al desarrollar una búsqueda completa de la totalidad de la evidencia. Y esto tiene que tener en cuenta que el ejercicio científico tiene que ser un ejercicio agregativo, un ejercicio comparativo y que contraste cada uno de los hallazgos con lo que se tiene previamente. Es decir, que no se deseche, que todo lo que se tenga, todo ese cuerpo de la evidencia pueda funcionar. Y eso es muy importante para evitar sesgos porque es muy común que uno utilice, nosotros los seres humanos utilicemos evidencia a favor que respalden nuestras creencias, pero descartamos de forma automática aquellas que no. Yo creo que lo vemos cada uno de nosotros en nuestros medios, inclusive en las redes sociales, replicamos más fácil aquello que confirma nuestras creencias sin ni siquiera confirmarlas y desechamos aquello que entraba en contra de nuestras creencias sin ni siquiera ir al fondo. Entonces digamos que esto trata de tener una visión muy global, ¿cierto? De tratar de evitar como esos sesgos que podamos tener de alguna manera para poder identificar el cuerpo de evidencia más grande y a partir de ahí hacer la disección
o el análisis juicioso del mismo y poder, digamos, sacar las mejores conclusiones al respecto. Y esto tiene mucho que ver por la existencia de sesgos de publicación y especialmente en los estudios con resultados negativos. No es un secreto para nadie y está cuantificado que a las revistas de alto impacto clínico usualmente no les interesan intervenciones o ensayos clínicos que demuestran que no hubo diferencia o que no vaya a cambiar en teoría el ejercicio clínico, es decir, la molécula X no tuvo un efecto significativo sobre la enfermedad Y, a pesar de que esa información es sumamente valiosa porque permitiría de alguna manera reducir, digamos, esfuerzos de redundantes o gasto de recursos, nuevamente intervenciones ya conociéndolo o que podría generar sesgos con estimaciones de otros estudios, es importante y a eso es lo que apunta la medicina basada en la evidencia y hablaremos un poco acerca de los mecanismos que ha tratado de desarrollar para evitar este tipo de sesgos, ¿sí? El tercer principio de la medicina basada en la evidencia es que la toma de decisiones clínicas requiere la consideración de los pacientes, sus valores y preferencias. Entonces, reconoce la autonomía del paciente y el entorno en que se encuentra, que eso es muy importante y eso es algo que muchas personas no, digamos, muchos de los detractores de la medicina basada en la evidencia la tildaban, pero el principio, el espíritu de la medicina basada en la evidencia es, digamos, colocar la mejor evidencia y la experticia del clínico a los pies del paciente, no, sino como colocarlo, digamos, al alcance de los pacientes para que los pacientes, ejerciendo su autonomía, pueda también ayudar en la toma de decisiones de qué es lo mejor para él, ¿sí? ¿Cómo se inició este proceso? Entonces, digamos que este proceso no aparece de forma lineal, sino que, digamos, que sacó ventaja de otros procesos que ocurrían en conjunto, como fue la diseminación de la epidemiología clínica. Podemos decir que la medicina basada en la evidencia, digamos, fue como un refinamiento o un producto del ejercicio de la epidemiología clínica, porque la epidemiología clínica permitió estructurar un poco mejor la investigación y cómo interpretarla, y en la medida en que fueron apareciendo estudios y fueron creciéndose más, pues aumentó el cuerpo de la evidencia y esto generó, obligó al desarrollo de la creación de repositorios bibliográficos a los cuales los médicos pudieran acceder de forma oportuna y eficientemente. Y esto hay que resaltar como todos los esfuerzos que se hicieron en la década de 90 para aparecer en iniciativas como Medline, PubMed, que permitieran a los médicos que recogiera toda la evidencia médica disponible y poder, digamos, establecer un lenguaje a través del cual el médico pueda consultarlos de forma rápida, ¿sí? Entonces, es muy importante este aspecto fue fundamental para este movimiento, ¿sí? El desarrollo de la evaluación sistemática de la evidencia y las limitaciones en el cuerpo de evidencia, es decir, identificar los diferentes estudios, cuáles limitaciones tenían, los sesgos que podrían tener y las implicaciones que esto podría tener en las conclusiones a las cuales yo podría llegar en el ejercicio clínico. Algo que también impactó mucho en el ejercicio de la medicina basada en la evidencia es cada vez encontrar la identificación de los fallos entre el razonamiento fisiológico y los efectos clínicos, que uno de los ejemplos más claros es que fisiopatológicamente el uso de lidocaína en infarto agudo de miocardio tenía toda la razón fisiopatológica clara para poder ser utilizado, poder salvar vidas y evitar complicaciones, pero la evidencia demostró que este razonamiento fisiológico era erróneo y que por el contrario era más contraproducente. Otro ejemplo de esto es el uso de estrógenos en mujeres posmenopáusicas para reducir los eventos cardiovasculares, ¿sí? Esta promesa de cómo iba a impactar la salud de las mujeres y cómo se vio que realmente el impacto no fue como se esperaba, que pudo ser incluso contraproducente. Entonces, digamos que esto también obligó a tomar de una forma, a empezar a tomar, dejar como de evitar esos saltos o presunciones fisiológicas que, sin embargo, en el ejercicio clínico hay que tratar de hacerlos, pero tratar de ser lo más objetivos posibles y tratar de ver que siempre los resultados de una investigación realmente vayan a desenlaces importantes para mi paciente, ni siquiera desenlaces subrogados, ¿sí? También el proceso trata de evaluar cómo yo podría trasladar estos resultados a la investigación en mi práctica clínica, ¿sí? Es decir, cómo yo la evaluación de la evidencia de un artículo científico, cómo estos resultados yo puedo utilizarlos en práctica clínica o qué cuidados debo tener, ¿sí? Y algo muy importante en el proceso es también hacer la síntesis de evidencia en las tomas de decisiones, es decir, las iniciativas donde cuando hay mucho cuerpo de evidencia, ¿sí? Y hay veces puede ser difícil, aquí se resalta que se utiliza la experticia, es decir, la medicina basada en la evidencia no
propende desbancar a los expertos, solamente pretende reconocer las limitaciones que ellos y utilizar el juicio que ellos tienen de una forma más certera. Y en este sentido es muy importante cuando se toman las decisiones, las decisiones se toman de una mejor manera cuando lo hacen con personas que tienen un alto bagaje del conocimiento previo. Entonces esto, digamos, todas estas iniciativas han permitido configurar todo este movimiento y cómo se ha venido reflejando últimamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo empieza a estructurarse esto o cuál es la manera como funciona, ¿sí? Y la medicina basada en la evidencia, todo parte desde una pregunta clínicamente relevante, ¿sí? Desde una pregunta de un clínico, ¿sí? De un problema que se enfrenta en su práctica diaria. Algo que es clave es que esta pregunta va a estar bien delimitada para que su búsqueda sea lo más sensible, de tal manera que tenga a disposición todo el cuerpo de evidencia. Para eso, digamos que se estructura como esta estrategia del abordaje PICOT, que incluso esta misma estrategia no solamente para estructurar la pregunta clínica, sino que esta misma estructura ha permitido o codificado, digamos, la forma como se almacenan los cuerpos de evidencia e información para que nos sea fácil buscarlos. ¿Y esto en qué basa? Son las siglas de que usualmente cuando hago una pregunta clínica yo defino qué tipo de población es, ¿cierto? ¿Qué tipo de intervención yo le voy a realizar? ¿Cuál es el comparador? ¿Cuál es el desenlace que usted está mirando? ¿Y cuál es el tiempo? ¿Sí? Entonces, vamos a colocar este ejemplo. En una población adulta que sufre infarto agudo de miocardio con elevación del ST, ¿qué será mejor? ¿Darle prasugrel, que en este caso sería la intervención, o darle el comparador, que en este caso sería clopidogrel, en el desenlace que yo voy a buscar, digamos, muerte cardiovascular, ¿cierto? Muerte cardiovascular a 1 año y sangrados también, sangrados mayores a sangrados, desenlace sería muerte cardiovascular, sangrados, y el tiempo, ¿cuánto tiempo lo va a tener? En el tiempo que sería en 1 año. Entonces es importante identificar muy bien esa pregunta para empezar a hacer la búsqueda respectiva, ¿sí? De hecho, este tipo de estrategia, cuando aparece la medicina basada en la evidencia, casi que aparece a la par y uno ve un desarrollo similar de lo que se llama las revisiones sistemáticas de la literatura. Y estas revisiones sistemáticas de la literatura empiezan a hacer una restricción de lo que la persona busca en base a una pregunta pico que debe estar claramente definida, ¿sí? Y una búsqueda extensiva en las diferentes bases de datos con diferentes términos y que esta tiene que ser clara y que debe ser reproducible. Que una de las cosas por las que propende la medicina basada en la evidencia es que es la transparencia, ¿sí? Usted muchas veces cuando tenía un experto clínico en una medicina tradicional y él daba un concepto sobre un paciente, muchas veces él no tenía forma de explicarlo, podría decir que es su experiencia, es su instinto, es, digamos, una corazonada, ¿sí? No había forma lógica de poder trasladar ese tipo de cosas. Con la medicina basada en la evidencia, al ser un proceso transparente, y o propender ser un ejercicio transparente y que pueda ser reproducible, usted puede mirar de dónde sale esa conclusión y esa consideración, que es algo que, digamos, nos puede acercar un poco, facilitar o hacer más objetivo las decisiones en la práctica clínica, ¿sí? Entonces, con la estructuración de la pregunta y la revisión sistemática, pues empieza a hablarse de lo que hablábamos anteriormente, de una pirámide de la evidencia, ¿sí? Entonces vemos que en la base está la experiencia del experto, está en el nivel más bajo porque todos los seres humanos somos susceptibles a sesgos, ¿sí? La investigación in vitro, la investigación animal, los reportes de casos, los casos de series, los estudios de casos y controles, los estudios de cohorte y los ensayos clínicos, ¿sí? Inicialmente, pues se planteó que esta era, o como se veía, era una jerarquía que era rígida e inamovible, donde, digamos, siempre el ensayo clínico debía estar por encima de los ensayos de cohorte. Sin embargo, en la medida que se ha ido avanzando, en los diferentes estudios y que se ha ido implementando, digamos, esta corriente, se ha encontrado que esto definitivamente no es tan rígido, ¿sí? Que muchas veces un estudio de cohorte puede llegar a ser mejor que un ensayo clínico. ¿Cuál es el asunto? Que tenga que tener un buen control de los sesgos, ¿sí? Entonces, digamos que lo que empiezan a proponer es que en la pirámide de la evidencia, ¿cierto? En esta pirámide, vemos que esta punta se retira porque esta punta sería como la síntesis de la evidencia, ¿cierto? Como lo que tiene en cuenta todo lo que está en la base, que serían las revisiones sistemáticas y el metaanálisis, que me sirven como una lupa, ¿cierto? Y que esta lupa yo veía que estas divisiones que eran
tan rígidas y demás, cuando yo empiezo a evaluar detenidamente la evidencia, digamos que esos límites son más bien difusos. Y eso es importante, ¿cierto?, tener en cuenta, porque la característica o el diseño de un estudio per se no es, digamos, como criterio de validez o de que sus conclusiones sean correctas, que es importante. Entonces ahí está el rigor metodológico con que nosotros lo estamos viendo, y a eso le ha apostado también la medicina basada en la evidencia, que nosotros podamos evaluar cada uno de estos tipos de estudios, podamos entender sus fortalezas y limitaciones, y con base a eso, digamos, poder extraer lo que es valioso para nuestra práctica clínica. De hecho, esta pirámide ha ido cambiando, ¿sí? Y en años más recientes, digamos, la iniciativa GRADE ha, digamos, tratado de poder aclarar un poco esto, ¿sí?, de cómo, dependiendo de la calidad de la evidencia, casi que de entrada, pues dice sí, los ensayos clínicos, por la ventaja, la limitación pues en los sesgos de observación, la aleatorización y disminuir el efecto del azar, cosa que no pueden hacer, digamos, las otras intervenciones. Digamos que yo lo puedo mejorar la calidad de un ensayo clínico si la magnitud del efecto es muy grande o es grande o muy grande, ¿cierto? Pero digamos que yo le puedo bajar o castigarlo en caso de que tenga limitaciones o sesgos que sean serios o muy serios, ¿sí? Pero vemos como también, por ejemplo, una calidad de evidencia que pueda depender, por ejemplo, de un estudio de cohorte, caso de controles, que sería una calidad pues moderada. Yo podría, digamos, aumentarle o darle como darle mayor trascendencia o calidad, por ejemplo, cuando tiene un gradiente dosis-respuesta, que esto, por ejemplo, sería el caso del cigarrillo. No hay ensayos clínicos sobre el cigarrillo y la carcinogénesis porque sería poco ético, pero digamos que los estudios de cohorte que han podido establecer ese nexo fueron lo suficientemente bien diseñados y tienen un gradiente dosis-respuesta que permitieron calificar esta evidencia con un mayor nivel, ¿sí?, de certeza. Y así sucesivamente. Entonces, digamos que esta jerarquía que hay, de alguna manera se ha ido diluyendo, y a lo que se trata de ir es como evaluar cada uno de los estudios para poder definir qué tan buena es la calidad. De hecho, yo le colocaría aquí un gradito un poquito más arriba en la pirámide, y es las guías de práctica clínica, porque en teoría una guía de práctica clínica bien hecha, ¿cierto?, tiene en cuenta todos los aspectos de la pirámide, desde todos los aspectos de la pirámide, utiliza una revisión sistemática, utiliza metaanálisis y utiliza el juicio de expertos en la toma de decisiones, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que se hace con la evidencia encontrada, cierto? Entonces, lo que se hace es evaluar cuál se ajusta más a la pregunta inicial, ¿sí? Es decir, si realmente esa evidencia, si esa pregunta tiene una respuesta, porque hay muchas dudas clínicas que tenemos, que no es un vacío en el conocimiento del mundo, sino que es un vacío en el conocimiento del clínico. Entonces, digamos, si pude llenar como ese vacío en mi práctica clínica, evaluar la calidad de los estudios recolectados y extracción de las conclusiones. Entonces, esto me lleva a una pregunta. Siempre que tengo una duda clínica, ¿debo realizar una revisión sistemática y un metaanálisis de cada pregunta, teniendo en cuenta que un proceso serio, riguroso de esto requiere al menos 2 personas y por poquito 6 meses de trabajo, cuando ya mi paciente pasó el tiempo en que yo necesitaba darle respuesta porque tenía que darle respuesta a sus necesidades clínicas el día siguiente? La respuesta es no, porque parte de esta iniciativa, ¿sí?, es generar evidencia preprocesada, ¿sí? Es decir, poder establecer, generar iniciativas donde haya repositorios de evidencia que las personas puedan consultar. Entonces, parte de ese producto tenemos las guías de práctica clínica, obviamente las buenas, porque hay guías de práctica clínica y guías de práctica clínicas malas, ¿sí? Y digamos que cada vez se disponen de herramientas que permiten la recolección de evidencia disponible y que tienen un proceso riguroso. Digamos que se han hecho evaluaciones metodológicas de cuáles tienen como buen proceso metodológico, y pues Dynamed, UpToDate y MagiApp han, digamos, pasado como la prueba. Pues no son perfectas, pero digamos que uno puede confiarse como un proceso para consultar rápido sirve. Y lo otro es las revisiones sistemáticas y metaanálisis ya hechas, obviamente también de calidad, ¿sí? Que eso es importante, que muchas veces cuando aprendemos a evaluar esto, empezamos a mirar los ítems para mirar si son procesos metodológicamente confiables. Lo otro es que uno también sabe y conoce algunas iniciativas que puede confiar a ojo cerrado porque son muy rigurosas, como sería el caso de Cochrane. Usted, pues, una revisión de Cochrane, no porque Cochrane sea una IDAC, sino que son procesos muy rigurosos, muy transparentes, y siempre antes de que salga revisan muy bien
cuando han tenido que retractarse, se retractan sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, digamos que uno en la medida en que va avanzando en esto, ya uno sabe a qué fuentes irles creyendo y obviamente pues estar atento en cómo continúan los procesos metodológicos, ¿sí? Pero entonces la medicina basada en la evidencia, en su proceso de evaluar, de recolectar y evaluar la evidencia para que el clínico pudiera usarlo, también empezó a encontrar vacíos. Y por eso la medicina basada en la evidencia, yo diría que no solamente sirve para que el clínico tome decisiones, sino que también ha orientado la investigación, ¿sí? ¿Y en qué sentido? Porque de alguna manera permite identificar vacíos críticos en el conocimiento. Cuando usted parte de una pregunta clínica para la cual no tiene un cuerpo de evidencia lo suficientemente sólido para responderlo, ahí hay un vacío crítico, ahí hay una pregunta de investigación y, como diría un profesor, ahí hay un doctorado, ¿sí? Entonces, también el uso de métodos sistemáticos, digamos que la medicina basada en la evidencia, viendo tanta disparidad y tantos problemas metodológicos en los diferentes estudios, también empieza a guiarse de unas iniciativas de investigación, iniciativas metodológicas para tratar como de estandarizar los métodos y el reporte de los diferentes tipos de estudios, ensayos clínicos, casos y controles, cohortes, de tal manera de que al tener este reporte cuenten con todas las herramientas, los lectores cuenten con todas las herramientas para poder evaluar el juicio y la transparencia del trabajo y que puedan, digamos, darle la justa confiabilidad a las conclusiones que tenga cada uno de estos estudios, ¿sí? Entonces, esto digamos que la medicina basada en la experiencia, medicina basada en la evidencia, también fue crítico para la generación de estas iniciativas. ¿Qué ventajas, digamos, podemos hablar o concluyendo de la medicina basada en la evidencia, ¿cierto? Permite un abordaje sistemático de la información, es un proceso exhaustivo, es transparente y es una herramienta integradora, ¿sí? Entonces muchos podemos pensar, no, definitivamente la medicina basada en la evidencia es la panacea, es lo mejor que le ha pasado a la medicina pues en los últimos 100 años, digamos desde los antibióticos no hemos visto tales avances, pero pues hay que recordar que como herramienta humana, ¿cierto? También tiene sus imperfecciones y que obviamente como herramienta también puede ser sometida al mal uso de los mismos, ¿sí? Entonces aquí quiero traer como algunos fragmentos de una de las críticas que se hacen, ¿cierto? De este artículo de Lancet, que dice, la medicina basada en la evidencia es la nueva deidad en la medicina clínica. Los médicos la adoran, los gerentes lo exigen y las responsables en política aspiran hacia ella. Usando este modelo, los médicos tratan de convertir la historia del paciente en una pregunta clínica. Tratan de responder a esa pregunta mediante la búsqueda de la evidencia más relevante aplicada de manera adecuada. Nosotros clasificamos esa evidencia por convención, de acuerdo a una jerarquía de diseños de estudios y los criterios que se relacionan con las fortalezas internas de un estudio. Por definición, tal evidencia proviene de estudios de la población y los resultados se refieren a lo que sucede a los grupos de personas en lugar de un individuo. Las decisiones se basan en la interpretación de las pruebas de criterios objetivos, distantes de los pacientes y la consulta. La evidencia subjetiva es un anatema. En este contexto, la medicina basada en la evidencia es casi siempre centrada en el médico. Se centra en la interpretación objetiva del médico de la evidencia y disminuye la importancia de las relaciones humanas y el papel de la otra parte en la consulta, el paciente. Esa era una de las críticas que daban, pero era parte de las críticas porque los primeros estudios, digamos como las primeras reseñas de medicina basada en la evidencia, no daban el valor correspondiente a las preferencias del paciente, cosa que ha venido cambiando en los últimos años, pero digamos que esta es una advertencia de cómo debemos evitar no ser obsesivos también con el nivel de evidencia, ¿cierto? Como, porque esto también nos puede llevar, porque la ausencia de evidencia no es evidencia en contra, ¿sí? Que eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Entonces hay intervenciones que pueden servir, pero no hay la suficiente evidencia que lo soporta, no porque no sean buenas o no sean efectivas, sino porque no existe el cuerpo de la evidencia, no se han desarrollado los estudios para poderlo hacer. Entonces digamos que también hay que evitar radicalizar y conocer muy bien los vacíos que hay en el conocimiento, porque esta es una herramienta que puede ayudarnos, pero es una herramienta que no vamos a poder aplicar en todos los pacientes. Siempre hablan esos pequeños casos de pacientes con esas particularidades que no se ajustan a lo que hemos visto en ningún otro estudio, y es donde el juicio del clínico juega un rol preponderante, ¿sí? Casi que el resto de las críticas que la medicina basada en la evidencia las podemos dividir en 5, ¿sí? Que es la medicina se basa en empirismo,
medicina basada en la evidencia se basa en el empirismo, malentendiendo, tergiversando la filosofía de la ciencia y es una base filosófica pobre para la medicina. Esa es una crítica que le dieron muy duro los epistemólogos porque digamos que incluso en algún momento se habló de la medicina basada en la evidencia como paradigma de la ciencia médica, ¿sí? Entonces eso con las implicaciones que eso llegaba a tener, pero digamos que más que los mismos autores o creadores de esta iniciativa, más que ser algo pretencioso, es como el mismo desconocimiento que ellos podrían ir teniendo respecto a la epistemología en un proceso de tratar de denominar algo que estuviese nuevo, ¿sí? Y lo otro es que obviamente reconocen que es, digamos, una herramienta que se basa principalmente pues, en el empirismo y que muchas veces podría desconocer la forma en que el observador puede afectar ese sujeto de estudio y muchas veces eso llevaría como a descalificar como otras fuentes de evidencia, que es como la segunda crítica que le hacen, ¿cierto? Que la evidencia que muchas veces incluye esta iniciativa puede ser limitada y que mucha de esta información es importante para médicos y esto especialmente para la evidencia de investigación cualitativa, ¿sí? Que es, digamos, es un campo muy importante también en ciertos aspectos de la medicina acerca de las percepciones que tienen los pacientes y demás, algo que no es cuantificable y que es algo sumamente importante pues, si queremos, digamos, tener buenos resultados o queremos tener en cuenta las preferencias de nuestros pacientes. Entonces, digamos, esa ha sido una de las críticas y es algo también en lo que ha estado trabajando también de cómo se puede integrar como esta evidencia cualitativa, pero todavía es una falencia que tiene, digamos, esta herramienta, ¿sí? Y me parece que como lo más paradójico de la limitación que la medicina basada en la evidencia tiene es que la medicina basada en la evidencia se ejerce sin pruebas. Es decir, no cumple con sus propias máximas de pruebas empíricas de eficacia. Hasta el momento no hay estudios que hayan podido evaluar de forma directa de cómo la medicina basada en la evidencia realmente ha impactado a que los pacientes se atiendan mejor. Entonces es algo que es sumamente paradójico, obviamente pues por las implicaciones que tendría de hacer este tipo de estudio que sería difícil. Digamos que hay algunas aproximaciones que tratan, digamos, de defender esto y es como la implementación de las guías de práctica clínica, que es un proceso de medicina basada en la evidencia, cuando se aplican en contextos, se generalizan y se instauran, pues pueden tener resultados positivos. Entonces digamos que es una evidencia indirecta de que sí puede llegar a servir, pero ahí pues, como lo haremos más adelante, el desarrollo de las guías o algo a lo que le está apuntando también la medicina basada en la evidencia, no es solamente, digamos, permitir la búsqueda correcta de la evidencia, hacer la síntesis de la evidencia y tenerla, sino que también cómo hacer la diseminación de la misma, ¿cierto? Y cómo hacer que los médicos se adhieran a ella, no como una camisa de fuerza, porque digamos que eso se ha visto mucho en las guías de práctica clínica, que a pesar de que son buenas, son confiables, los médicos no se adhieren y ahí hay unos procesos cognitivos desde el punto de vista de la investigación cualitativa que se tienen que tratar de abordar para poder que todo este conocimiento se disemine y pueda realmente ayudar a las personas, ¿sí? Bueno, lo que hablábamos también es que la utilidad en algunos pacientes individuales es limitada, sobre todo pacientes con enfermedades raras para las cuales el cuerpo de evidencia puede ser muy poco, y algunos veían la medicina basada en la evidencia como una amenaza a la autonomía del médico y la relación médico-paciente. Digamos que esta última vez era más un temor, sobre todo en aquellas personas mayores que se criaron como en un ambiente jerárquico, ¿cierto?, donde la experiencia prevalecía sobre todo, pero como les decía, este ejercicio de la medicina basada en la evidencia permitió también democratizar el ejercicio, ¿cierto? De indicar que no hay alguien que tenga las verdades absolutas y que por lo contrario podría ser un proceso más dinámico en la medida en que incluso el clínico experimentado se pueda ver retado día a día con los estudiantes o con los médicos que están en formación para reevaluar constantemente su conocimiento, ¿sí? Sin embargo, como les digo, la medicina basada en la evidencia no es perfecta, ¿sí? E incluso la promesa que se veía o que se ve, la promesa que hay en ella de un ejercicio clínico mucho mejor, ¿cierto? De una transparencia en el conocimiento, pues también se ha visto tergiversada por algunas personas, ¿sí? Y pues de hecho esta editorial que se lo recomiendo mucho porque es muy gracioso y tiene algo, habla de cómo la medicina, de cómo la medicina basada en la evidencia ha sido secuestrada o procura ser secuestrada por ciertos intereses, ¿sí? Entonces les quería como compartir esta parte del abstract que casi que lo podemos llamar como los peligros de una promesa mal ejecutada, ¿sí? A medida que la medicina basada en la evidencia se volvió más influyente, también fue secuestrada para servir agendas diferentes a las que originalmente tenía como objetivo.
Los influyentes ensayos clínicos aleatorizados se realizaban en gran medida por y para beneficio de la industria. Los metaanálisis y las directrices se han convertido en una fábrica, en su mayoría también al servicio de intereses creados. Los fondos de investigación nacionales y federales se canalizan casi exclusivamente a la investigación con poca relevancia para los resultados en salud, ¿sí? Hemos apoyado el crecimiento de investigaciones principales que se destacan principalmente como gerentes que absorben más dinero. La investigación en diagnóstico, pronóstico y esfuerzos para individualizar el tratamiento han alimentado promesas falsas recurrentes. La epidemiología de los factores de riesgo se ha destacado por artículos de dragado de datos con autoría de regalo y se ha convertido en un experto en dictar políticas a partir de pruebas falsas bajo presión del mercado. La medicina clínica se ha transformado en una medicina basada en las finanzas. En muchos lugares, la medicina y el cuidado de la salud están desperdiciando recursos y convirtiéndose en una amenaza para el bienestar humano. El negacionismo de la ciencia y los charlatanes también están floreciendo y están llevando a más personas a tomar malas decisiones sobre sus vidas, incluida la salud. Aún así, la medicina basada en la evidencia sigue siendo una meta insatisfecha, digna de ser alcanzada, ¿sí? Entonces, digamos que este análisis habla de que es una herramienta, pero es una herramienta que hay que saberla usar, ¿cierto? Como decía, no es una herramienta que haya que convertirla en una deidad, ¿sí? Sino que siempre yo creo que el llamado principal a la iniciativa de la medicina basada en la evidencia es una visión crítica, ¿cierto? Crítica a la evidencia que se nos está presentando. Y pues a pesar de ese resumen o editorial tan duro que había ahí, que incluso cuando uno lo lee parece que le está dando duro a la medicina basada en la evidencia, sino que lo que está haciendo es realmente hablar sobre los riesgos que se corren si no se está bien ejecutado, pues es un llamado para que nosotros tratemos de ejercerla de la forma más transparente y ser cautos, pero tampoco caer en el negacionismo, que como vamos a ver hay iniciativas serias, transparentes, que nos pueden ayudar mucho y el cual podemos hacer parte para evitar o proteger esta herramienta, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir que ha pasado después de casi 30 años de medicina basada en la evidencia, que se completaría pues básicamente el otro año, los 30 años? Ha sido crucial para el desarrollo de las guías de práctica clínica, que esto ha sido clave para muchos países. A pesar de diseminación, aún no ha permeado lo suficiente en el personal médico. Esta es una barrera que tenemos, ¿sí? Y que donde el cual se ha tenido que integrar investigación cualitativa y otros campos como la sociología, la pedagogía, bueno, aunque bueno, realmente en adultos no es tanto pedagogía, sino, se me olvida el nombre, pero digamos como la formación de en educación en los adultos. Entonces, esos digamos como son los retos que tenemos y una de las cosas a tener en cuenta en lo que va es que, digamos que solamente mirándolo desde las guías hay un problema y para traerlo a contexto es que se calcula que la omisión de terapias recomendadas en guías de práctica clínica contribuye a daños prevenibles o desenlaces subóptimos de los pacientes, siendo esta la tercera causa de mortalidad en el país, en Estados Unidos, y representando un tercio del gasto médico en atención médica. Entonces, como vemos, la herramienta está ahí, tenemos que aprenderla a usar, ¿sí? Y tenemos que, digamos, como quitarnos como esas barreras que tenemos. Particularmente hablo por mí con este rollo de la medicina basada en la evidencia. Apenas me vine a enterar cuando estaba en formación en residencia y ahora más que estoy en mi formación de maestría, pero digamos que el abordaje que yo tenía para resolver mis dudas clínicas no era una revisión tan sistemática y que creo que podía someterme a gran cantidad de sesgos. Apenas en mi práctica clínica estoy tratando de integrar esto y me parece que es sumamente satisfactorio y lo ayuda a uno a ser un poco más crítico con el asunto. Al principio puede ser farragoso, pero sobre todo yo creo que la medicina basada en la evidencia es como es una herramienta que nos permite evitar caer, nos evita caer en una torre de Babel. El conocimiento médico está avanzando pasos agigantados, es gigantesco los avances que se tienen y muchas veces esos avances nos aíslan y muchas veces nos impide comunicarnos adecuadamente o nos hace perder el norte. Yo pienso que con la medicina basada en la evidencia es una forma de desarrollar un lenguaje en común, unos objetivos en común en pro del paciente que nos permitirán poder adaptar en nuestra práctica todo lo que esté saliendo en la información o, digamos, implementar la nueva información, el nuevo conocimiento que se esté generando, ¿sí? Entonces, para ir concluyendo, la medicina basada en la evidencia no es una nueva filosofía de la medicina, pero es un cambio, es una herramienta útil e imperfecta, disponible sobre cómo ayudar y tomar decisiones de atención médica individuales y grupales y hablar de la atención con los pacientes. Entonces, digamos que lo que se propone últimamente es que en la medicina basada en la evidencia hay un cuarto círculo, ¿cierto? Que es pues las preferencias del paciente, ¿cierto?
la evidencia de la investigación, un tercer ciclo, un círculo que sería como el estado clínico y las circunstancias del paciente, es decir, en qué medio de salud, en qué lugar se encuentra el paciente, ¿sí? Que es importante tener en cuenta, y que debajo de todas estas debe subyacer el juicio clínico, que integra cada uno de estos elementos para tratar de tomar la mejor decisión en pro de su paciente, ¿sí? Respecto a iniciativas que hay con este asunto de medicina basada en la evidencia, la medicina basada en la evidencia, y algo que tiene mucho valor para mí, es que hace mucho énfasis en el conflicto de intereses. Nosotros somos seres humanos que somos fácilmente sesgables, y nosotros podemos ver que muchas veces ser un speaker para un laboratorio no representaría un conflicto de interés, o que eso no va a nublar mi juicio, pero hay experimentos en psicología que así lo han demostrado. Lo importante del conflicto de intereses, pues muchas personas deben tenerlos por cuestiones de investigación, pero lo que hay que hacer es hacerlos transparentes y tratar de reconocer cómo esos conflictos de intereses pueden afectar mi juicio o los resultados que estamos haciendo. Entonces, digamos que estas iniciativas como Cochrane, Agreed, Grey Pro, Equator, digamos, son iniciativas que tratan de ser muy transparentes, muy exhaustivas con el conflicto de intereses, con el manejo de la evidencia, y son herramientas que al día de hoy yo les puedo decir que pueden confiar en ellas para, digamos, para hacer diferentes consultas y poderlos utilizar en su ejercicio. Aquí respecto a las iniciativas, casi que les recomendaría cualquier guía de práctica clínica que ustedes vean de NICE, muy buena. Colombia, aunque no lo crean, empezó a hacer muy buenas guías de práctica clínica por allá en el 2015, que están desactualizadas y por cuestiones de presupuesto no se han podido actualizar, pero digamos que en la región se está dando ese proceso, se está dando ese cambio de visión para empezar a implementar la medicina basada en la evidencia. De hecho, actualmente pues hay una sede de Cochrane aquí en Colombia que se instauró hace relativamente poco, y bueno, creo que en la región se está creando, se está formando un grupo de personas, una masa crítica que va a poder generalizar un poco más esta visión del ejercicio médico, que va a poder implementarse un poco más en la enseñanza desde pregrado, en la residencia, que podamos utilizar en la práctica clínica. Esperamos que eso empiece pronto. Hablo por mi experiencia, por lo menos cuando me formé en pregrado o en residencia, no teníamos esta visión. Espero que sí les alcance a tocar a ustedes, y espero que para ustedes sea placentero poderlo experimentar, ¿sí? ¿Qué conclusiones quiero traerles para finalizar? La medicina basada en la evidencia es una herramienta que puede ayudar a la toma de decisiones clínicas, es una herramienta democrática, como les decía, nadie es dueño de la información, está la evidencia, ¿cierto? Lo importante es hablarla y contrastarla desde ahí. Esta iniciativa ayuda a sentar las bases de un lenguaje en común con el fin de disminuir la variabilidad de la práctica clínica y la investigación clínica, que me parece que es sumamente clave. Hay mucha variabilidad, ¿cierto? Y realmente no hay razones para la variabilidad. Si bien hay variabilidad biológica, muchas de la variabilidad que se encuentra en la clínica no tiene explicación por esto, y tiene que ver más con sesgos cognitivos que tenemos algunos clínicos. Es un área de conocimiento que está en constante evolución, no recordar esto no es la última palabra, ¿sí? Y yo creo que con el paso del tiempo cada vez se va a ir estructurando más y va a ser cada vez más interesante. Muchas gracias a todos por su atención. Espero con esto haberles podido despertar un poquito como la curiosidad por el tema, y que en las próximas, en las charlas que podamos ir desarrollando de aquí en adelante, puedan empaparse pues un poquitico más y perderle un poco el miedo a este asunto, que lo que tiene que ver con medicina basada en la evidencia o la epidemiología. Yo creo que la mejor analogía es como una bicicleta. Si nosotros nunca hubiésemos visto una bicicleta, posiblemente, y nos dijeran que tenemos que movernos con esa bicicleta de un lugar a otro, es hasta posible que nos la montáramos al hombro y se nos hiciese tedioso, ¿sí? Pero digamos que una vez que la aprendemos a utilizar, después de múltiples caídas, de múltiples raspones y demás, pero la aprendemos a utilizar, vemos que nuestro trasegar en el ejercicio clínico va a ser mucho más cómodo, e incluso podría ser mucho más excitante también, ¿sí? A todos ustedes, muchas gracias por estar aquí. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. Doctor, muchísimas gracias por la charla, en serio. Es un excelente abrebocas pues para las charlas que se van a continuar de aquí en adelante, y pues, solo quedan agradecimientos por esto. Yo sí tengo una pregunta, Doc, respecto a los 5 puntos pues, o debilidades que se mencionaban sobre la medicina basada en la evidencia, que en el punto cuarto se decía pues, o estaba ahí que no había formas objetivas pues, de medir la eficacia de la misma medicina basada en la evidencia. Y bueno, y no sé si sea tal vez pues un error de interpretación mía,
en cuanto a este, y es que, por ejemplo, digamos, hay estudios que muestran disminución en la mortalidad, pues, o resultados que son, pues, evidentes, como por ejemplo sería la mortalidad con una intervención u otra. ¿Ese no sería, pues, una forma de mirar la eficacia, o esa no es la interpretación de ese punto número 4? Ok, gracias por la pregunta. No, de pronto debo ser más explícito. Lo que es lo paradójico, es decir, la medicina basada en la evidencia como estrategia para mejorar los desenlaces en salud de los pacientes no tiene estudios que así lo comprueben y que sea evidencia de que realmente la medicina basada en la evidencia funciona. O sea, hay evidencia de que diferentes intervenciones funcionan y disminuyen mortalidad, ¿cierto? Pero digamos como esta perspectiva de decir, este abordaje que les he hablado de la medicina basada en la evidencia, que se haya hecho un estudio, digamos, el siguiente estudio, en un estudio, un cuasi experimental, una serie de tiempo discontinuo, como en el departamento de Caldas se instauró una cátedra obligatoria de medicina basada en la evidencia para todos los estudiantes, para todos los médicos generales. Se desarrollaron guías de práctica clínica de casi obligatorio cumplimiento de las enfermedades más prevalentes que hay en Caldas y se va a mirar cómo eso impactó en la mortalidad en 5 años y se va a comparar con la tendencia en el tiempo que había tenido en los últimos 20 años atrás con los registros que hay. A eso me refiero, que haya un estudio que demuestre que una estrategia de medicina basada en la evidencia propiamente, ¿cierto? Porque la medicina basada en la evidencia no son ensayos clínicos, ¿cierto? La medicina basada en la evidencia no son los metaanálisis, la medicina basada en la evidencia es la integración de toda esa evidencia más mi juicio clínico, más la preferencia en el paciente, para que el resultado, el desenlace de ese paciente sea más favorable. Es decir, esa medicina basada en la evidencia, en cómo yo hago de que mi paciente le vaya mejor en su infarto, que le vaya mejor en la rehabilitación de su fractura. Entonces, no hay estudios que muestren que yo tener un abordaje de medicina basada en la evidencia le mejore los desenlaces a estos pacientes. A eso me refería, que es algo muy, muy paradójico, pero es también por las, digamos, por las limitaciones intrínsecas que tendría que hacer este tipo de estudios, que son lo que tienen que ver con estudios en intervención en salud. Sin embargo, yo creo que lo que les decía, una de las formas de evaluar el impacto que sí tienen guías basadas en la evidencia, es que yo creo que un hijo clave de la medicina basada en la evidencia son las guías de práctica clínica bien hechas. Y las guías de práctica clínica, el seguimiento, sí ha mostrado que ha impactado en mortalidad, ¿sí? Pero digamos que eso sería una evidencia indirecta, ¿sí? Ah, listo, ya entendí el concepto, muchas gracias. David, pues primero hermano, muchísimas gracias por esta conferencia, más pues porque va algunos elementos que nosotros hemos hablado pues de forma informal, pero creo que además ya se están estructurando para hacer análisis de cosas y es precisamente el tema de afinamiento de evaluación de evidencia, de cuando muchas veces un estudio de corte bien hecho y con ciertas características, como lo que hablaste vos de dosis y respuesta, pues muchas veces puede ser la mejor evidencia incluso frente a un RCT de pronto mal dirigido, ¿sí? Una de las cosas que yo me quería atreverme a que vos nos comentaras es que en la última gráfica que vos mostrás los 3 elementos de la medicina basada en la evidencia, el tema de experticia, el interés del paciente más la evidencia, y ese tema del contexto, que muchas veces uno llevar alguna de estas cosas a un contexto, pues se estrella uno con la realidad. De hecho, me parece que es interesante precisamente poner el ejemplo de lo que nos estamos enfrentando con el tema de tuberculosis, y creo que es un buen ejemplo de esto, ¿no? De cómo el modelo que vos estás desarrollando sobre costo-eficacia de pruebas moleculares se estrella con la realidad de la no aplicación de las mismas por temas de aseguramiento, acceso y barreras a los pacientes. Total, Sebastián. De hecho, el ejercicio de la medicina basada en la evidencia ha sido un ejercicio que se ha autocorregido y por eso, digamos, que se ha ido transformando. Por eso se quitó esa rigidez en la jerarquía, ¿cierto? Porque lo que dice un observacional puede ser mejor que un ensayo clínico en las circunstancias adecuadas. Y también teniendo en cuenta que muchas veces un ensayo clínico no refleja la realidad, ¿sí? O sea, un ensayo clínico
son condiciones casi supranormales, ¿cierto? Unas condiciones de laboratorio, de precisión que no se logran en realidad, entonces digamos que se diluiría ese efecto que presume la intervención. Yo creo que también parte de lo que ha apoyado esta medicina basada en la evidencia o lo que propende es como la implementación de ensayos clínicos pragmáticos, ¿sí? Ensayos que no sean tan rígidos, ensayos donde, digamos, puede haber un poco, dar pie a ciertas injerencias de ciertos efectos, de ciertos elementos modificadores del efecto, pero que al semejar la realidad yo puedo confiar un poco más porque me permite, puede que ese estudio no tenga tanta validez interna, pero sí tendría gran cantidad de validez externa, es decir, usualmente son estudios que servirían mucho para los escenarios que están desarrollados y que uno muchas veces debería también aplicarle a eso porque mucho de esto también debe estar orientado a resolver problemas de la vida real, que ese es uno de los pecados que se ha vuelto también de la medicina, de los posibles demonios que acechan la medicina basada en la evidencia, es el cómo la mercantilización académica, pues de hecho si usted, hay gente, hacer una revisión sistemática de una metaanálisis podría ser entre comillas, si usted lo hace mal, muy fácil y muy rápido, hay gente que puede sacar 8 o 10 revisiones sistemáticas de metaanálisis en un año, ¿sí? De muy mala calidad, entonces digamos a mucha gente le permite eso posicionarse académicamente en el ranking, entonces también hay que tener mucho cuidado con eso y por eso es importante por eso es muy importante declarar los conflictos de interés y no solamente económicos, sino también académicos, que muchas veces se nos va olvidando. Entonces, digamos, es muy importante tener cada uno de esos elementos de la práctica clínica y, como les digo, siempre una mirada atenta y crítica sobre si eso que yo me encuentro puede ser ajustado a mi realidad y a mis pacientes, que ese es el punto clave que debemos tener. Y en caso de que no, como les digo, cuando hay vacío del conocimiento, es una invitación para tratar de llenarlo y la medicina basada en la evidencia también ha generado, como les decía, iniciativas para tratar de abordar digamos, lo que ustedes pueden ver en la red de Equator, que es como la guía donde si usted quiere hacer un ensayo clínico, como le digo, como la lista de reporte de cosas que usted tiene que tener en cuenta si va a hacer un ensayo clínico, una revisión sistemática, una observacional, un estudio de pruebas diagnósticas, todo ese tipo de cosas permite que usted pueda hacer un proceso un poco más riguroso, un proceso un poco más transparente. De hecho, algo que no les había comentado y que es muy importante, algo como la medicina basada en la evidencia está tratando de evitar el sesgo de publicación, es que muchas revistas buenas para poderle aceptar a usted un manuscrito, un trabajo, tiene que usted haberle mostrado que usted registró esa investigación en un protocolo tanto tiempo atrás y que ese protocolo, digamos, refleje lo que usted hizo en la investigación y que usted salió del protocolo, explique por qué se salió del protocolo, ¿sí? Por ejemplo, porque si no, antes era muy fácil, usted hacía un ensayo clínico donde usted estaba mirando, digamos impacto en mortalidad cardiovascular. No le dio el resultado, pero vio que a sus pacientes se les preservó la función renal. Entonces usted cambia y dice, no, este medicamento es nefroprotector. O sea, eso es una simple asociación espura, eso tiene la cantidad de sesgos, pero cuando no existía un protocolo que usted confirmara cuál era el objetivo principal de la investigación y ver cuál fue el resultado que vio que tanto se desvió, eso ya usted le da una posibilidad de sesgo. Entonces, por eso están estas iniciativas de Próspero, de Clinical Trials, de usted poder dejar registrado de antemano qué es lo que usted va a hacer para evitar pescar datos. Y eso es una cosa con la que está lidiando ahorita la medicina basada en la evidencia con el grupo, pues, como directores, es como se van a abordar, digamos, como estos estudios de minería de datos, ¿sí? De cómo poder abordar toda esta cantidad de datos que se toman, que dan a veces magnitudes del efecto muy amplias porque tienen gran número de pacientes, pero que tienen grandes limitaciones y grandes sesgos que muchas veces son difíciles de interpretar. Esta es una de las iniciativas en las cosas en que están trabajando fuertemente. Todavía ellos no tienen, digamos, como un artículo de eso, porque de hecho la iniciativa de medicina basada en la evidencia, ustedes han visto como las lecturas del JAMA que les he compartido el libro a la gente de Grams, donde está como cómo interpretar un ensayo clínico, uno observacional, uno de prueba diagnóstica, un metaanálisis, etcétera, etcétera. Incluso hay hasta de pruebas genéticas, ¿sí? O de asociación, pero todavía no tenemos uno con lo que tenga que ver con manejo de Big Data que está en proceso, ¿sí? Entonces a eso también le están apostando a esta gente. Para cerrar, quería preguntarte, es otra de las cosas que hemos discutido, ¿en qué áreas de la medicina basada en la evidencia o de pronto en las categorías de tipos de ensayos crees tú que se están viendo los mayores avances desde el punto de vista de los materiales y métodos?
¿En dónde ves tú que probablemente ese tipo de ensayos, digamos, hace poco, y te lo digo porque vos mismo me lo has mencionado, por ejemplo, en algunos temas, los enfoques bayesianos, por ejemplo, muchas veces para recuperar el tema de que por la estadística, la bioestadística tradicional no había salido el ensayo, ¿qué has visto por ese lado? Bueno, yo creo que donde más veo como desarrollos en medicina basada en la evidencia tiene que ver con metaanálisis en red, ¿cierto? Que es tratar como de utilizar toda la evidencia disponible, hacerle como los ajustes y tratar de poder hacer comparaciones. Ahí es donde creo que la medicina basada en la evidencia, digamos desde el punto de vista teórico, hay mucho funcionamiento. El ensayo clínico siempre será taquillero, ¿cierto? El ensayo clínico también hay mucho desarrollo y sobre todo le están apostando mucho a estos modelos pragmáticos, ¿sí? Que son muy interesantes. Yo creo que es como los dos lugares donde más uno ve que le estén trabajando, pero yo creo que también el otro punto que está trabajando, que no es tan llamativo, es, y que yo creo que es el espíritu, la medicina la basada en la evidencia, la idea no es hacer cosas cada vez más sofisticadas para enredar al clínico. O sea, la idea es llevar la evidencia de una forma clara y concisa al clínico. Y la medicina basada en la evidencia ha entendido eso, de que muchas veces las estimaciones en niveles de asociación epidemiológico como un HR algo eran muy difíciles de entender. Entonces, digamos que a través de la propuesta del GRADE, cuando usted ve las tablas de síntesis de evidencia de los últimos metaanálisis y demás, ellos les subclasifican por grupos de niveles de riesgo y digamos que le permiten estimaciones como, por ejemplo, vea, esta intervención tendría un efecto que puede salvar aproximadamente entre 34 y tantas personas, entre 34 y 50 personas, de 1000 personas que sean llevadas a este tratamiento, ¿cierto? Entonces, digamos que permite reducir un poco la incertidumbre y permite que el clínico entienda de forma clara qué es lo que le están diciendo. Y yo creo que ahí le están trabajando mucho, Sebas, porque hay veces no necesitamos cosas más sofisticadas, necesitamos es que la gente utilice la evidencia que ya hay. Y ya de entrada en eso hay un vacío enorme. Y no le digo que es solamente aquí en Colombia, es un vacío enorme que ocurre en todo el mundo, ¿sí? Hace vez me encontré un artículo, lo más de chistoso, haciendo un ejercicio en una materia que se llama Guías de Práctica Clínica, que es la guía, el cuerpo Cochrane de preguntas relacionadas con enfermedad cardiovascular, hipertensión, está en Canadá. Y la guía de hipertensión de Canadá, la guía de práctica clínica de Canadá es de muy mala calidad. En cambio, la de Malasia, que está al otro extremo de más, es de mejor calidad. Entonces uno dice, pues están en la casa, tienen todas las cosas ahí y no lo están utilizando, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Entonces eso también es muy importante tener en cuenta. Hay veces, yo pienso que el principal reto no es hacer la cosa más sofisticada, sino que lo que ya tenemos, poderlo utilizar mejor. Y a eso se le está invirtiendo y realmente a eso es lo que yo le invertiría en los próximos años. Y a eso es a lo que yo le estaría apuntando. Y hay algunas propuestas interesantes desde el punto de vista metodológico para quitar esas barreras y digamos que poder que todas las personas hablemos ese mismo lenguaje. María Laura tiene una pregunta. María Laura, vale. Sí, es que pues la pregunta me surge por lo que hablaba el doctor como del contexto, porque pues en estos días estaba revisando un ensayo que es el Woman Trail, ¿cierto? Que habla de el ácido tranexámico en la hemorragia posparto. Y entonces, pues obviamente le fue muy bien, tanto que en las guías del ministerio es la primera línea, ¿cierto? Pero me llamaba la atención que todas las muertes en ese ensayo se produjeron en países pobres, ¿cierto? Entonces le fue muy bien, pero en países ricos. Entonces, lo que me preguntaba yo, ¿qué tan confiable es, digamos, un estudio de esos que se supone que incluye todo tipo de poblaciones, ¿verdad? Para sacar como las conclusiones, porque en realidad se ponían a analizar y uno ya no sabe si es el ácido tranexámico el bueno o es que esas pacientes tienen acceso más rápido a concentrado globular o pueden llegar más rápido, digamos, al centro de remisión, o sea, todas esas cosas cuentan. Entonces, pues eso me dejó realmente preocupada, no sé. Laura, esa es una excelente pregunta. No conozco el estudio, pero ese escenario es muy frecuente y lo que uno tiene que hacer en eso, ¿cierto? Como uno clínico es, bueno,
Mi práctica clínica, ¿a qué se parece? Si tú estás ubicada en Manizales, Caldas, posiblemente la práctica clínica se parezca un poco más en atención al parto, en Manizales, se parezca un poco más a lo que había en países desarrollados, y sí, pues el ácido tranexámico te puede servir. Y lo otro es, y también teniendo en cuenta, el ácido tranexámico es muy costoso, pues que es una cosa de costos que nosotros los médicos nos da pavor, pero el ácido tranexámico es sumamente barato, pues que eso es lo otro. Voy a entrar en detrimento de recursos por utilizar algo que no es tan evidente, entonces yo diría como que no. Si tú haces tu práctica en Manizal, digamos que te decidiste volver ginecobstetra y traicionaste al grupo de Gram, no mentiras, decides ser ginecobstetra y estás trabajando en Manizales, posiblemente los hallazgos de ese estudio perfectamente los puedas utilizar, ¿sí? Pero si, digamos, decidiste ser ginecobstetra y por una cuestión altruista decidiste irte al Amazonas, pues posiblemente no te vaya a servir, no te vaya a servir la intervención. Entonces, por eso es muy importante mirar el contexto, y eso es una de las cosas que cada vez coge más relevancia en este asunto de la medicina basada en la evidencia, que el contexto muchas veces también tiene que ver con la cantidad de recursos disponibles y con lo que tiene que ver en la priorización, que esa es una patica que le está saliendo medicina basada en la evidencia y que algunos temen que se metan por ahí, o sea, algunos temen que la medicina basada en la evidencia sea la puerta de entradas para auditores inescrupulosos que digan, si no me muestra evidencia de que eso no funciona, yo retiro esta intervención y yo no la voy a pagar, y le puede a usted quitar la posibilidad, pero ese es un temor, digamos, que es irracional y que hasta el momento no se ha logrado identificar, pero es una puerta de entrada que está, pero yo más que verlo como un temor, es que realmente nosotros debemos buscar intervenciones que realmente funcionen, y que cuando digo que funcionen es que impacten clínicamente al paciente, ¿cierto? Que beneficien realmente al paciente. Eso es lo primero que, si funciona, ya la cuestión de costos debe empezar en un segundo plano. Pero lo primero, uno antes de abarcarse o evaluar costo-efectividad, costo-utilidad, es garantizar que esa intervención sea efectiva. Y cuando digo que sea efectiva, es que sea un desenlace importante para el paciente. No como, con esta intervención, la hemoglobina glicosilada le baja 0.5 puntos. ¿Eso para el paciente qué representa? Nada, ¿cierto? Entonces, es muy importante. Parte del ejercicio de la medicina basada en la evidencia es poder buscar esos desenlaces que son importantes y evitar que nosotros cometamos el error de crear en terapias que no presentan ningún beneficio solamente porque muestran impacto en beneficios subrogados. Ejemplo, este medicamento es muy bueno porque le mejoró la densitometría a los pacientes. ¿Eso tiene impacto en el paciente? No. ¿Disminuyó fracturas? No. Entonces no sirve. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante mirar el desenlace y el lugar donde uno se encuentra. Luis Muchas gracias. Felipe Correa levantó la mano y también Lucho tenía una pregunta. Luis Felipe, ¿qué más, chino? Bien pueda. Profe, ¿qué más? Doctor David, ¿qué más? ¿Cómo ha estado? Muy bacana la charla, a mí me apasiona mucho este tema. Yo le quería hacer una pregunta, quería escuchar su opinión sobre algo, y es algo que hablé con Sebastián estos días también, lo que es la cuestión de que la ausencia de evidencia no quiere decir evidencia en contra o esos vacíos en la evidencia que tenemos en ciertos aspectos. Entonces va el caso de las vacunas. En el momento, pues hay unos estudios, hay múltiples estudios que hablan de inmunidad de linfocitos B, etcétera, con una sola dosis de vacuna para COVID-19 en pacientes que ya tuvieron COVID y miden títulos de anticuerpos y todo eso, y eso no se ha estudiado hasta donde yo conozco en un ensayo pues de alta calidad o un metaanálisis que demuestre que eso tiene eficacia clínica diferente como para ponerles una sola dosis. Sin embargo, está la cuestión del contexto y del ahorro de una dosis, porque si usted todos los que ya tuvieron COVID les pone una sola dosis, les está sobrando su segunda dosis para otros que son ahí para COVID. Entonces mi pregunta es, ¿usted qué opina de ese tipo de decisiones en la práctica clínica tan importantes que a veces se toman con medicina basada en la evidencia, pero que no es de tan buena calidad? Porque no siempre la mejor evidencia disponible es la evidencia de mejor calidad. De pronto no hay suficiente evidencia de algo. Entonces, no sé, usted en la práctica, ¿qué ve en esos aspectos clínicos que no hay un metaanálisis, una guía específica de un tema? ¿Qué sucede con la medicina basada en la evidencia ahí? ¿Si tiene cabida o es mejor ahí la experticia y la experiencia clínica para tomar decisiones? A mí me parece que siempre tiene cabida porque la medicina basada en la evidencia es utilizar lo que haya, la evidencia que usted disponga, sea buena o mala, pero es lo que hay, ¿cierto? Y además usted le está sumando el juicio clínico y el contexto en el que está. Entonces, muchas veces pasa eso, que
el nivel de evidencia no es el mejor. Entonces ahí es donde usted utiliza la aproximación fisiopatológica para tratar de ver como los resultados. Lo otro es que la medicina basada en la evidencia no crucifica la ausencia de evidencia, o no debería hacerlo, sino que muchas veces si la medicina basada en la evidencia da una recomendación, o digamos hay una recomendación, esas recomendaciones tienen un nivel de fuerza, ¿sí? Y es algo que ha tratado de estandarizar sobre todo la iniciativa GREAT. Cuando yo doy una recomendación, digo, ¿qué tan fuerte es esa recomendación? Si yo doy una recomendación en contra, a favor, ¿cierto? Y si esa recomendación es fuerte o débil, ¿sí? Entonces, digamos que en ese contexto, con el siguiente análisis con una sola vacuna, en mi concepto, yo pienso que valdría la pena que solamente fuese una dosis. ¿Por qué? Optimizo recursos, le permito que otra persona vaya a recibir una vacunación, ¿sí? Lo otro es que fisiopatológicamente, digamos, hay fuente indirecta, ¿cierto? Pues digamos estudios in vitro que muestran que hay anticuerpos, actividad de inmunidad celular, que es a mí la que me parece más importante pues en este asunto de vacunas, y que ya veo que ya está apareciendo pues resultados de inmunidad celular. Y lo otro también, y esto desde mi abordaje fisiopatológico, un análisis fisiopatológico que he dicho, si una persona ya le dio COVID y no se murió, de entrada esa persona, ¿cierto? Y pues más si no haya sido grave más, de entrada esa persona quiere decir que su genética tiene algo que medianamente le favoreció para eso, es decir, su complejo mayor de histocompatibilidad le permite, porque hay una cosa muy curiosa con COVID, es que el COVID a veces se lleva a familias enteras. Entonces uno sí sabe que hay como una predisposición de una respuesta genética. Si una persona ya salió del COVID, ¿cierto? Va a generar una muerte hemológica que puede bajar, pero si otra vez vuelve y se enferma, ¿sí? La posibilidad de que se muera es baja, que el riesgo es que, bueno, que tenga el riesgo de transmitir a otras personas, pero incluso la transmisión con las vacunas todavía está en boga, o sea, todavía no hay resultados definitivos de decirte que aparte de que las vacunas disminuyan la enfermedad severa, moderada y leve, pero todavía no hay estudios fuertes que digan que corten la transmisión, que ese es otro componente importante a tener en cuenta. Entonces, a mí, en ese aspecto, yo considero que me parece que es una opción válida, especialmente en lugares que tienen escasez de recursos, ¿cierto? Y que nos están colocando vacuna en tiempo. Ejemplo, Colombia. No tengo problema con el tipo. Pero óigase bien, digamos que esta recomendación, ¿cierto? Tiene un bajo nivel de evidencia. Y eso es lo que debe propender la medicina basada en la evidencia, ser transparente de dónde viene esta recomendación. No decir, yo por ser David Castaño, internista, XY, digo que es así, así tiene que ser. No. Eso es la medicina basada en la evidencia, es tratar de hacer transparente ese proceso de toma de decisiones, que pueda ser replicable y que de alguna manera permite identificar esos vacíos. Yo quiero agregar ahí una cosa, y es que en la pandemia nos tocó hacer mucho de interpretar datos, y también uno a veces utiliza otros principios, lo hablo desde la experiencia propia en esto que nos tocó a varios de los que estamos aquí pues con el tema de COVID, y es que muchas veces para dar algunas recomendaciones no teníamos evidencia clínica, o sea, no podíamos decir esta recomendación fue basada en la mejor evidencia desde ese punto de vista de la escala que nos había mostrado David. Entonces voy a poner voy a poner dos ejemplos concretos. Por ejemplo, la discusión de si en las mujeres embarazadas el uso de la vacuna, por ejemplo. Entonces, como acá se cumplieron los protocolos del despliegue de estas vacunas, de los ensayos clínicos a rajatabla, se decían no embarazadas. Una de las discusiones y que empezó a emerger de la evidencia científica era que se observaba que las mujeres embarazadas que sufrían COVID tenían un peor desenlace desde el punto de vista perinatológico, o sea, parto pretérmino, bajo peso al nacer, cuando les daba COVID, y hasta ese momento no había ninguna evidencia de que la vacuna produjera alguna reacción adversa específica en la mujer embarazada, teniendo en cuenta que no son, por ejemplo, vacunas de virus atenuados. Entonces, muchas veces no tenía uno un estudio que comparara, un estudio que dijera tal cosa, pero entonces uno se basaba a cuál de las dos decisiones de pronto están relacionadas con menor riesgo. O lo otro que fue una de las grandes pifias de la evidencia durante esta pandemia, el tema de la transmisión aerobia. Y de cómo la OMS durante mucho tiempo estuvo diciendo, no hay transmisión aerobia, no hay transmisión aerobia, y eso hizo que probablemente se retrasaran muchos de los procesos que se pudo haber hecho de actividades, de adecuamiento de espacios y otra cantidad de cosas. Y precisamente uno muchas veces evaluaba lo que encontraba y era la explicación más plausible para poder
dar a entender por qué 40 personas dentro de un gimnasio se contagiaron, era por la transmisión aerobio oportunista y no porque todos se pusieron a chupar trompa al mismo tiempo. Entonces, muchas veces uno necesita a veces tomar decisiones bajo el hecho de que, por ejemplo, el riesgo es mayor a cero, por lo menos según lo que nos dice la evidencia, o por lo menos ese cuerpo de evidencia nos dice que las cosas van hacia X o Y lado. Es muy difícil y uno ahí termina pues arriesgando básicamente un poco la palabra, dice, pero muchas veces uno se tiene que pegar de esas cosas. Es verdad, Sebas, esta pandemia, yo creo que particularmente para los metodólogos, para esas personas vacas sagradas en medicina basada en la evidencia y que son escépticos, colocó un reto porque anteriormente es muy fácil porque sobre muchas cosas ya hay cierta cantidad de evidencia con lo cual usted puede jugar y tomar, pero la evidencia se fue construyendo, entonces eso implicó que los tomadores de decisiones tuviesen que tomar decisiones solamente desde indirecta, digamos, mirando modelos de otras enfermedades, mirando modelos de otros tipos de epidemias, ¿sí? Y también, digamos, lo que iba saliendo de investigaciones in vitro y sin tener en cuenta, pues, también toda la avalancha de publicaciones basura, que eso también habla un poco del problema que tenemos ahorita con la medicina basada en la evidencia sobre los incentivos perversos que hay también para publicar. Pues en esta pandemia todo lo que diga COVID le salía publicado independiente de la calidad que tuviese. Entonces eso también generó mucho ruido, ¿sí? Incluso muchas veces generaba dificultades para poder lograr triangular información que pudiese llegar a ser valiosa. Pero por eso nacieron como otras iniciativas, como yo les compartí sobre las guías vivas de COVID, ¿cierto? Una iniciativa del BMJ con el grupo editorial también de Cochrane, que buscaba eso. Es como a medida que iba saliendo información, lo iban rastreando, miraban, la evaluaban y miraban si lo iban colocando, incluso iban haciendo metaanálisis en red comparando, digamos, cada una de las intervenciones que estaban entrando. Entonces, digamos que la medicina basada en la evidencia también ha tenido que transformarse en esta pandemia, también ha tenido que dejar de ser tan rígida con los cánones de investigación y reconocer eso, que es la evidencia que hay, pero entonces la pregunta es cómo vamos a interpretar esta evidencia, cómo le vamos a dar manejo para en base a esto dar una recomendación y reconociendo la limitación de esa recomendación, porque es que una recomendación basada en medicina, basada en la evidencia, en la guía, no es palabra de Dios, no es atadura de fuerza, ¿cierto? Es un proceso, es una sugerencia basada en un esfuerzo de un producto metodológico riguroso y bien hecho, pues si se hace como debe hacerse en la mayoría de los casos. O sea, yo me quedé aterrado. Una buena guía de práctica clínica, lo juiciosa que es, y aquí hago la puña. Las mejores guías de práctica clínica, curiosamente, no las hacen las sociedades científicas, porque tienen muchos conflictos de intereses. Usualmente las hacen, digamos, iniciativas de ministerios de salud de diferentes países, por ejemplo, agencias de evaluación de tecnologías en salud. Y digamos que hay casos a amplificar el de NICE. De NICE tiene unas guías que son, pues es el modelo a seguir, yo creo que de gran cantidad del mundo. Entonces eso también es muy importante. Cuando se tome la decisión es mire de dónde viene esa decisión y qué intereses pueden haber detrás de este tipo de cosas. Sí, buenas noches. Profe, pues es que cuando teníamos al final como la discusión de que hablaba de que la medicina basada en la evidencia pues no era perfecta y de que no había mucha evidencia de que esto era lo que se tenía que hacer, pues yo veo que en los últimos años o la medicina que yo he estudiado prima como a basarse en eso. Entonces, ¿qué tan ético es basarse en algo que no hemos probado que sea lo mejor? Ese digamos que es como la gran pregunta, que es la gran pregunta que hace que a veces se desdibujen mucho las cosas. Pero como te digo, así como es imposible hacer ensayos clínicos por cuestiones éticas, hay ciertos estudios de intervención que son difíciles. Entonces ahí va digamos, como el juicio de nosotros como clínicos. Y digamos, yo creo que la medicina basada en la evidencia, a pesar de que todavía no tiene evidencia de que como tal ella funcione, yo creo que el proceso en el que se fundamenta la forma o el trasfondo epistemológico que tiene, me parece que es lo suficientemente robusto y que es una forma, digamos, un poco más, es una forma confiable para poderse aproximar al ejercicio clínico. Puede que en los próximos años salgan estudios al respecto, puede que nunca salgan y puede que pronto más adelante salga otro tipo de iniciativa que sí tenga. En el momento en que aparezca, se dejará la medicina basada en la evidencia. Eso téngalo por seguro, porque esto no, algo que me ha parecido muy interesante de esto y de la gente que lo generó es gente que no busca entronar esto, decir que esto es la última palabra, esto va a ser lo, no, es gente que reconoce las limitaciones,
hay gente que le está trabajando continuamente para que se esté desenvolviendo, y lo mismo, cuando dan una recomendación o se basan, reconocen la limitación de la recomendación, y lo más importante, como les digo, es la transparencia, porque usted con medicina basada en la evidencia, usted puede dejar de decir, no, yo lo hice es porque a mí me parece, porque mi experiencia, por el pálpito, sino vea, después de haber revisado esto, contrastado con lo que yo he visto en mi práctica clínica, con los recursos que yo tengo disponibles y con la preferencia que tiene mi señor paciente, yo creo que lo mejor es hacer eso. Entonces, digamos que ese hecho de que sea explícito creo que da mucha confiabilidad, y ese hecho de que sea explícito también nos permite que nosotros los médicos que estamos en formación aprendamos a sustentar nuestras razones de esa misma manera y podamos hablar el mismo lenguaje y disminuya la variabilidad, que yo creo que en la variabilidad de conductas hay también un gran vacío, y por eso no se ven los desenlaces en salud positivos que deberían verse con las diferentes intervenciones. Entonces, como le digo, la pregunta, como le digo, es un gran lunar que tiene esto. La medicina basada en la evidencia no tiene evidencia. Para de contar, se acabó el chiste. Pero lo mismo, cuando no existe evidencia, ¿cierto? El hecho de que no exista evidencia no es evidencia en contra. ¿Sí? Entonces, ahí cuando no hay la suficiente evidencia, evalúe la estructura, ¿cierto? La estructura, por así decirlo, la estructura lógica, y a mí me parece que esta estructura lógica ofrece mucho, es muy, para las personas que no se han acercado a esto, o por lo menos cuando yo le decía antes de estudiar la maestría, yo lo veía esto como tan farragoso, para mí leer un metaanálisis era un suplicio, me parecía tan horrible, pero ya entendiendo de dónde viene este tipo de cosas, porque uno haciendo este tipo de cosas se vuelve un poco desconfiado, pero desconfiado en una buena medida, uno se da cuenta de la importancia de la transparencia. Y yo creo que eso es lo que aporta la medicina basada en la evidencia, sobre todo bien desarrollada, aporta eso, transparencia. Listo, profe, quedamos con el concepto entonces, que es trabajar con lo que tenemos por ahora. Veremos en unos años cómo cambia esto. Sí, Muchas gracias. exactamente. Bueno, con mucho gusto. Gracias a todos ustedes por la invitación, por la discusión tan amena. Si tienen dudas, ahí quedan pues con los datos. El grupo de Gram me pueden escribir o alguna cosa para pasarles bibliografía, para compartirles. Y bueno, esperamos poderles ser de mucha ayuda y seguir teniendo estas discusiones enriquecedoras. Adi, muchas gracias, hermano. Estamos entonces listos para las próximas, y recuerden que obviamente como ahí está en el chat, si van surgiendo preguntas las pueden canalizar, que nosotros se las enviamos al doctor David. A propósito, una cosa, ve, yo no me había fijado en las preguntas. Una cosa, voy a pasarles un video que me parece muy interesante, los voy a colocar en el chat antes de despedirme, que es una entrevista, que es como un relato oral de cómo apareció la medicina basada en la evidencia. Es gratis, me pareció como muy bonito como entender de dónde venía como todo este tipo de cosas, y como le digo, reconocer las limitaciones que tiene, ¿sí? Acá está, ahí se los voy a dejar en el chat. Listo, ahí les queda, chicos, para quien quiera mirar un poquito como ese relato oral que es está bonito de cómo surgió toda esta iniciativa. Listo, Chino, muchas gracias. Bueno, a todos los asistentes, muchísimas gracias. Estén pendientes del calendario, que ya hay una muy buena programación desde casos clínicos, sesiones de epidemiología y revisiones. Estamos entonces pendientes para la próxima sesión. Un abrazo a todos.